La fe. Muchas personas me han hecho esa pregunta, pastor, defíname qué es la fe. Y para responder a esa pregunta tenemos que ir a la palabra de Dios. Hay un versículo que es muy famoso, que lo hemos escuchado muchos, y se encuentra en Hebreos 11:1. Dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra traducción dice, es la fe la garantía de lo que nosotros podemos esperar, la certeza de lo que nosotros no podemos ver. La verdad es que la fe en su más simple expresión y definición es creer. Creer en algo. Creo que todo ser humano tiene fe. Cuando nos levantamos en la mañana tenemos fe de que tendremos un buen día, tendremos fe de que las cosas saldrán bien, pero algunas personas no tienen ese tipo de fe, tienen otro tipo de creencia. Aún las personas que son muy negativas tienen fe en ser personas negativas. Se van a levantar de que todo les saldrá mal, de que su relación estará muy mal, de que su trabajo estará pésimo en ese día. Esa persona está ejerciendo la fe. La fe es la certeza de lo que estamos esperando. Es una convicción interna de nuestro corazón. Y déjame decirte algunos aspectos de la fe brevemente. Lo primero es que la fe es activa. La fe no es algo que es inactivo. La fe nos mueve hacia una acción. Hay personas que piensan que la fe nada más es una ilusión. Yo digo que fe sin acción es pura ilusión. La fe nos mueve a hacer algo, nos levanta ese tipo de creencia a hacer algo, a emprender una tarea. La fe entonces es activa. Pero la fe también es algo que esperamos. La fe espera. Hay personas que tienen fe y esperan año tras año, mes tras mes, días tras días, hora tras hora, en algo que están verdaderamente en su corazón esperando. Muchas veces puede ser algo emocional, puede ser algo espiritual, puede ser algo físico, algún milagro que están esperando, algún negocio que se concrete. Espiritualmente están esperando algún poder sobrenatural que los habilite a emprender algo que tienen en mente y en su corazón. Entonces la fe espera, la fe nos hace esperar. En el mismo libro de Hebreos capítulo 11 nos muestra una gama, un salón de la fama de nombres en el Antiguo Testamento donde hombres y mujeres esperaron en Dios. Y esperar es difícil. Si no tenemos fe es imposible esperar. Pero también la fe nos anima, la fe nos da ánimo. Dice el salmista que él esperó en el Señor y recobró ánimo, sentido de vida. Cuando tenemos fe, las cosas son mucho más fáciles. La persona que no tiene fe no tiene que esperar. La persona que no tiene fe no se anima, no puede emprender algo porque piensa que las cosas no le van a salir. Entonces la fe es activa, la fe espera, pero la fe tiene también consigo ánimo. Si tienes la oportunidad de experimentar esa fe, entonces ponla por obra, ponla en acción. La fe es la garantía de la vida. Yo creo que si hay algo que podemos hacer entonces con la fe, dice, bueno, pastor, ¿qué podemos hacer con la fe? Bueno, lo primero es, la fe la debemos ejercitar. Si no creemos en un concepto, podemos creer en algo que podemos practicar. El día de mañana nos podemos levantar y creer de manera diferente. Podemos decidir creer de manera diferente. La palabra de Dios dice que podemos creer con la mente y con el corazón. Segundo, algo que podemos hacer también es compartir esa fe con otras personas. Hay personas que no tienen esperanza y tú y yo tenemos esperanza y la podemos compartir. Y tercero, podemos también maravillarnos de ver lo que Dios puede hacer sobrenaturalmente. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario de lo que le buscamos a Él, le busquemos con fe de todo corazón. Así que debes esperar lo mejor, recibir lo que Dios tiene para tu vida, pero confiar de que las cosas saldrán bien. Los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Así que no se te olvide de practicar ese tipo de fe. Es una fe activa, es una fe que espera, es una fe que anima, pero que puedes practicar y que puedes ver de lo imposible algo posible de parte de Dios.
Jesús es el camino y la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor. Jesús es el camino y la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es el Señor. Jesús es el camino y la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Tú eres el Señor. Aleluya. Bienvenidos en esta oportunidad a este segmento de entrevistas y me encuentro muy privilegiado el día de hoy porque tenemos aquí en casa a un pastor y amigo desde la nación de Kenia, desde África, y estamos agradecidos con Dios por su vida. And I'm going to welcome you today. Thank you for being with us here in A Message of Hope, un mensaje de esperanza. And today, welcome, Thank you Pastor Moses. Thank you for having me. Well, Pastor Moses, he is a pastor in Kenya, and he's going to share with us a little bit of his ministry there. And let me ask you a question. Déjeme preguntarle algo el día de hoy. Tell us about your family. Dinos acerca de tu familia, and also about your ministry, acerca del ministerio. I'm a father of two children, two daughters, 14 years and 7 years, and I am the leader of Global Worship Center Ministry in Kenya with 120 churches in 5 different countries of East Africa. Bueno, es padre de familia de 2 hermosas hijas, ¿verdad? Y también es pastor de un ministerio que se enfoca en plantación de iglesias y tienen más de 100 iglesias ahí en Kenia. Well, thank you for sharing with us. Share with us a little bit of the ministry emphasis. El enfoque del ministerio de nuestro hermano allá en Kenia nos los va a compartir. Our ministry emphasis goes to 3 different areas. One, our ministry focuses on church planting. Uno de los enfoques de nuestro ministerio es la plantación de iglesias. And secondly, our church focuses on leadership development. Lo segundo es en desarrollo de líderes. We have a school of ministry that has already equipped and trained 1,300 leaders. Wow, tienen una escuela que ha capacitado alrededor de 1,300 líderes. That's outstanding. That's awesome. Thank you, sir. Yes. And number 3, our ministry emphasis goes to social impact project, like the water project we are doing in Kenya. Ok, bueno, y el tercer énfasis es el énfasis comunitario, de desarrollo comunitario, el énfasis de poder tener proyectos comunitarios. Well, tell us a little bit of the church planting movement. Dinos un poco acerca de la plantación de iglesias. How many churches have you planted so far? ¿Cuántas iglesias has plantado? I have personally, together with our association, planted 345 churches. Personalmente, dice que él ha plantado alrededor de 345 iglesias con su grupo, con su equipo. The 345 churches, we have grouped them in 5 different associations. De esas 345 iglesias, lo han dividido en 5 asociaciones. Our association, Global Worship Center, has 120, like I said earlier in the program. Entonces, el ministerio que se llama Global Century Center tiene alrededor de 120 programas de estos. And I have come up with 2 models of church planting.
y he desarrollado dos modelos para plantación de iglesias. The first model is called the rhino. El primero es llamado rinoceronte, como el animal. The second model is called rabbit. El segundo es llamado conejo, también como el animal The pequeño. reason for a rabbit is because a rabbit is a small animal El conejo es un animal pequeño that multiplies so many times. que se multiplica, se reproduce muchas veces. Per year, a rabbit gives birth to 24 babies. Al año, un conejo da alrededor de 24 bebés conejos. So they multiply and fill the area very fast. Entonces se multiplican y llenan el área muy rápido, But they are small. pero son pequeños. And then the second model is called the rhino. El segundo es llamado rinoceronte. A rhino is an animal that takes 3 to 4 years to give birth. Then it gives birth to a big baby and it takes a long time to grow. Entonces, este animal toma como unos 3 a 4 años para crecer y para poder ser bien grande y tener también ese sentido de multiplicación. Those are big city churches that takes time to plan them, and they take time developing systems and big, budget. It takes a long time for that church to grow and that church to plant. Esas iglesias son iglesias grandes, específicamente probablemente para las ciudades grandes, donde hay estructuras, donde hay edificios, donde toma tiempo el tener este tipo de sistemas. Because of the urgency of spreading the gospel to the unreached people group and to the remote areas, Porque tenemos una urgencia de compartir el evangelio a los lugares no alcanzados que no conocen de Cristo aún. we can't wait for the rhino. No podemos esperar a tener iglesias rinocerontes. So we came up with a rabbit. Entonces sacamos la idea de tener iglesias conejo, A small, que son pequeñas, but they get to every village. pero que van a cada aldea. So every village in Kenya and then in the very remote places, Entonces cada aldea en Kenya y en las áreas más remotas, places that there is no electricity, there are no roads, there are no network, there are no television, there are no nothing. en los lugares donde no hay televisión, donde no hay carreteras, donde no hay nada, We have churches under the tree. tenemos iglesias debajo de los árboles. Small, but they fill the whole area. Son pequeñas, pero llenan toda el área. So there's nothing wrong with the rhino model, No hay nada malo con el modelo del rinoceronte, and there's nothing wrong with the rabbit. no hay nada malo con el modelo del conejo, But we have taken the rabbit model ourselves so that we can multiply quickly. entonces hemos tomado ese modelo de los conejos para podernos multiplicar rápidamente. That's outstanding, I love that analogy. Creo que esa analogía nos ayuda a entender un poco de la multiplicación de plantación de iglesias. So what's the main objective? ¿Cuál es el propósito más grande? What's the goal for the last 5 years? The goal is to make sure that the gospel of Jesus Christ is preached to the places where the gospel has never been preached before, and that the churches are planted in communities where the church has never been planted since the creation of the earth. Wow. El propósito es de que este evangelio sea proclamado en todas las áreas no alcanzadas, porque hay muchas áreas donde no ha sido alcanzado ahí en Kenia, And get people saved. y que las personas sean salvas. So we have people in hundreds and thousands coming to the Lord. Entonces tenemos miles de personas que están llegando a los pies del Señor. That's outstanding. That's awesome to know about this. Maybe you can show us some pictures later. Well, that's the first thing. Eso es lo primero. Church planting, plantación de iglesias. The second thing that you focus on is the leadership development. Tell Yes. us about that. Un poco del desarrollo de líderes nos va a platicar al respecto. The reason that we are big on leadership is because you know that the church will never grow above its leader. La razón por la cual nos enfocamos en el liderazgo es porque la iglesia nunca va a crecer si el líder no ha crecido, no va a crecer más que lo que el líder ha crecido. And the number one need when it comes to church planting, need number one, Y la necesidad primaria que tenemos es, not money, no es dinero, not a building. no es un edificio, The number one need la necesidad primaria que tenemos is a leader. es el líder. And therefore, we train leaders so that as we plant these little churches under the trees and in the communities, we have a leader to take care. Y por eso es que entrenamos estos líderes para que al desarrollar estas iglesias debajo de los árboles o en otras esferas, podamos tener líderes que las cuiden.
In fact, as you know, Pastor Orlando, in the history of the Bible, En la historia de la Biblia, God has never started anything Dios no ha comenzado nada without a leader. sin un líder. When God wanted to deliver the children of Israel from Egypt, Cuando el Señor quería libertar a los hijos de Israel del cautiverio en Egipto, He went for Moses. Él fue a Moisés, Moses. Yes. When He wanted to build a wall, Cuando quería construir una muralla, He went for Nehemiah. fue por Nehemías. When He wanted to save the world, Cuando hizo una guerra, He sent Jesus. entonces mandó a Jesús. That means God's don't start anything without a leader. Dios no comienza nada sin un líder. I'm saying that to say a leader is very critical when it comes to church planting. El líder es crítico cuando viene en el movimiento de plantación de iglesia. So what we do ourselves, Lo que hacemos nosotros, we bring leaders together. traemos a los líderes, About 300 leaders at a time and the least 30 leaders at a time. 30 to 300 at a time at a class. los traemos grupos de 300 a la vez o también en grupos de 30 a la vez. And we take them through a program of 3 years. Y los llevamos a través de un programa de 3 años. And they come to our main center once a month. Y entonces vienen a nuestro centro de entrenamiento una vez al mes. 1 week per month. Una semana al mes. So we train them and teach them about leadership Los entrenamos y les capacitamos acerca del liderazgo and teach them about the Bible. y les enseñamos acerca de la Biblia. Then they go back to their churches. Y después regresan ellos a sus iglesias They go pastor their y churches van a pastorear sus iglesias. and they carry the schoolwork Y también hacen un poco del trabajo de la escuela. and they come back every last week of the month. Y entonces regresan la última semana de cada mes. So we carry them through a program of 3 years. Y entonces el programa tarda 3 años. And by the end of the 3 years, Y al finalizar estos 3 años, they are fine leaders, ya tenemos líderes que son muy capacitados, good theologians, que son buenos teólogos, they know how to lead the church. saben cómo liderar la iglesia. Then we hold a big graduation. Y entonces hacemos una grande We graduación. invite the government official. Traemos a los oficiales del gobierno. We bring all our small rabbi churches together and they make a huge congregation. Traemos a las iglesias pequeñas, de las iglesias conejos, y hacemos una gran conglomeración de personas. And we give the pastors a certificate Y les damos a los pastores un certificado, and the license for ministry. una licencia para el ministerio. Then we send them to serve under a senior pastor who is Yeah. already trained. Y entonces los enviamos para que trabajen en supervisión de un pastor que ya esté trabajando. Through that program, A través de ese programa, we have already discipled 1,300 leaders. y ya hemos discipulado alrededor de 1,300 líderes. That's outstanding. That's awesome. Well, tell us about the third ministry emphasis. Dinos un poco acerca del tercer énfasis, the community emphasis, the events that you do, all those things, projects. The reason we do the community project is because Africa is a land with a very difficult terrains. La razón por la cual hacemos eventos o proyectos comunitarios es porque África tiene muchos problemas en su terreno. So as we plant the churches, we are directly confronted with the physical needs of a community that needs to be solved. Y muchas veces cuando estamos haciendo estos proyectos, estamos atacando una de las necesidades que la comunidad ya tiene y que nadie ha querido atacar. There are many needs, but Hay muchas necesidades, but the biggest of all pero la necesidad más grande is the need for water. es la necesidad por agua. So our ministry Nuestro ministerio decided to focus in the area of water. decidió enfocarse en el área de el agua. So we drill water wells, Entonces tenemos pozos de agua, build big water towers hacemos unas torres grandes de agua that you can see the pictures, que podemos ver las fotos. and then supply the water to the community. So the community, the cows, the goats, the people, they come from far and wide to come and drink the water from that water tower. Entonces lo que hacemos es que la gente de la comunidad, desde los animales, las vacas, todos los animales y también las personas, vienen a tomar de esa agua que es de mucho beneficio para toda la comunidad. To touch directly to the needs of the people. Para ministrar a las necesidades directas de la gente.
that has helped us to do that ministry focus has helped us for the following areas. Ese ministerio y enfoque nos ha servido para las siguientes áreas. 1. Primera, Help the people to settle so that they can come to church. You can plant a church because the Maasai community where I come from, they're the people who move to follow the cows and the grass. They follow the cows as they look for grass and water. esto nos ayuda para que las comunidades se sienten en un solo lugar. De la tribu de donde él es, la tribu Maasai, son tribus que son transeúntes, que son nómadas, donde las vacas, las bestias, siguen el agua y la comida. So because of the water available in the community settle and we can plant the church and the church grow without interference. Debido a que la comunidad ya tiene agua, entonces las comunidades se establecen ahí y podemos entonces ministrar en esa comunidad. We have planted 7 churches through that program. Hemos plantado 7 iglesias a través de ese programa. Number 2, Segundo, providing water has reduced the diseases related to unclean water. los beneficios del agua ha reducido grandemente las enfermedades causadas por el maltrato del agua. Number 3, Número 3. doing that water project has helped the school system to be stable because before the school would be, during the long drought, the school would be closed for lack of water. But now the school calendar can run through the time of the year because they have the water close to them. Debido a que ya hay agua, aún el distrito escolar que está ahí en esa área tiene que estar abierto porque ya tienen provisión de agua. Antes, cuando había sequía, tenían que cerrar la escuela y no podían seguir en el programa. Le ha dado estabilidad a la educación. So, church planting, Plantación de iglesias, leadership development, desarrollo de líderes and humanitarian project. y entonces desarrollos humanitarios. Well, Pastor Moses, thank you for sharing with us. Gracias por compartir con nosotros. The community of the RGV, the Rio Grande Valley community, is watching us today, is tuning in today, and we are committed to pray for you. Thank and you. you pray for us. Thank we you. are about 1.5 million people in this area of the Rio Grande Valley. There's a lot of people that don't know about Christ. We count with your prayers. Le estoy diciendo al pastor que en esta área somos alrededor de 1.500.000 habitantes en el área de Río Grande y que nos comprometemos a orar por él en Kenia. We're going to pray for him as he leaves to Kenya, and we're going to pray for his ministries as well. So remember Pastor Moses Turere en Kenia. Amen. Acuérdate del pastor Moisés Turere en Kenia. Está haciendo un trabajo excepcional y siempre ora por este ministerio que está plantando iglesias, que está desarrollando líderes y que está también trayendo beneficios a la comunidad. Dios les bendiga. Muchas gracias. God Thank you. bless. God God bless bless. you. Thank you. Thank you. Acciones. A todas las personas nos gustan más las acciones que las palabras. De hecho, decimos, las palabras se las lleva el viento. No me lo digas, simplemente hazlo. Puro tilín, tilín y nada de paletas, dicen aquí. Esa me la aprendí de ustedes. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, a todos nosotros nos gusta el evangelio de la acción. ¿Por qué? Porque oramos para que Dios actúe en beneficio de nosotros. Cuando su vida de oración está más ardua, es cuando usted quiere que Dios actúe más en usted. ¿Sí o no? Sí. Simplemente, cuando usted tiene problemas, usted y yo oramos más al Señor. Nos gusta la acción. En cierta manera, los actos hablan más que 1000 palabras. Las acciones marcan mucho de nuestras vidas. Muchas palabras son olvidadas, pero los actos que nosotros vemos con nuestros ojos y los actos que podemos percibir quedan marcados en nuestra mente y en nuestro corazón. De hecho, aún en las películas
A los varones nos gustan las películas de acción. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Las hermanas siempre buscan las películas que les hace llorar. Póngame una que me haga llorar. Y el esposo está, yo quiero una de acción, ¿verdad? Que salga así el hombre, que a lo último termine bien y después de toda la pelea y toda la cosa. Nos gusta la acción. El Evangelio según San Marcos es el Evangelio de la acción. Palabras como inmediatamente, repentinamente, después de esto, son comunes en el Evangelio según San Marcos. Y estamos en este caminar por el Evangelio según San Marcos, lo hemos degustado en estos meses y el día de hoy nos encontramos con este versículo de las Escrituras, estos versículos en este sermón llamado acciones. Diga conmigo, acciones. Y para ello quiero que lleve su atención al Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, vamos a leer el capítulo 9, del versículo 38 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Si usted lo tiene, está bien. Si no, pues está ahí en la pantalla porque somos bendecidos con tecnología en esta iglesia. Dice así la Escritura. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua, porque pertenecen al Mesías, dice, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, ¿qué dice ahí? Córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, ¿qué dice ahí? Córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, ¿qué dice ahí? Sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de ser la sal y vivir en paz unos con otros. Que Dios bendiga su palabra. Usted dice, bueno, este episodio de las Escrituras está muy interesante. ¿Recuerdan la semana pasada? Estábamos hablando de los mandatos que Dios nos ha dado en la iglesia y lo hacíamos con unas señales. ¿Se acuerdan de ellos? Vamos a hacer un repaso. ¿Ok? Arrepentirse y creer. No, ya se les olvidó. A ver, arrepentirse, creer. Después de eso, bautizarse. Y después de bautizarse, ¿qué dice? Ir y compartir. Y después de ir y compartir, enseñar para obedecer. Después de eso, orar, amar, dar, Santa Cena, compañerismo. ¿Lo podemos hacer juntos de nuevo? La repetición es la madre de la enseñanza. Así que vamos de nuevo. Arrepentirse, creer, bautizarse, ir y compartir, enseñar para obedecer, ¿ok? Orar, amar, dar de corazón. Y después de eso, Santa Cena. Esto es como pan, ¿no? Como el pan. Un aplauso fuerte para ustedes. Jesús les enseñó a sus discípulos de maneras que los sacaba siempre de su zona de comodidad. Los discípulos pensaban que ellos iban a estar con Jesús
en el reino y que iban a tener posiciones en el reino. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos que la discusión entre ellos era quién iba a ser el mayor, quién iba a mandar. Y el Señor entonces agarra a uno de esos pequeños, lo toma en sus brazos, lo sienta en sus piernas y le dice, el que quiere servir tiene que ser como uno de estos pequeños. El verdadero sentido de la humildad es el servicio, porque usted sabe mi frase célebre, el que no sirve pues no sirve. Ahora, la palabra de Dios nos sigue hablando, nos sigue instando, y el Señor Jesús sigue con sus discípulos y les sigue enseñando lecciones para la vida. Y vemos en este episodio que acabamos de leer, que uno de los apóstoles viene a Jesús preocupado y le dice, Jesús, están usando tu nombre para hacer prodigios y esa persona no es parte de nosotros. El día de hoy vamos a ver algunas características y lo primero que vamos a ver es el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Muchas personas no saben ni cómo ni de qué manera compartir, pero hablan del nombre de Jesús, exponen el nombre de Jesús. En este caso, los discípulos querían hacer que el mensaje del evangelio fuera exclusivo para ellos. Ellos andaban con Jesús, ellos conocían a Jesús y ellos pensaban que eran los únicos que podían predicar en el nombre de Jesús, que podían sacar demonios en el nombre de Jesús, que podían hacer sanidades en el nombre de Jesús. Pensaban que eran los únicos que podían usar el nombre de Jesús. Y cuando Juan es el amado, ¿se acuerda? Antes era el hijo del trueno, pero después fue conocido como Juan el amado. Y él viene y le dice a Jesús, Jesús, están usando tu nombre para sacar fuera demonios, para sanar, para hacer las obras que tú haces. Y dice la Escritura en Romanos 10:13, pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El día de hoy yo quiero que miremos un modelo que se llaman los 4 campos. Algunos de ustedes lo han escuchado, lo han leído, algunos de los grupos de conexión o de los líderes lo han visto. Y el día de hoy vamos a ver algunas acciones que debemos hacer, que debemos responder nosotros como creyentes, porque no queremos un sermón que sea conceptual, queremos un sermón que podamos poner en práctica. Y el primer campo que vamos a ver el día de hoy es el campo vacío. Es el campo vacío. Y aquí vamos a poner, tenemos a los 4 campos, y el primer campo que tenemos aquí es el campo vacío, ¿ok? Léalo conmigo, ¿qué dice ahí? El campo vacío. Este es el campo donde usted y yo tenemos la oportunidad de sembrar algo porque está totalmente vacío. ¿Cuántos de ustedes han sembrado algo en la vida? Levante la mano. Así sea un arbolito de algo. Los que no deben sembrarlo antes de morirse, ¿ok? Dicen que todo ser humano debe sembrar un árbol por lo menos antes de morirse. Bueno, hace como 2 meses compramos en una de esas tiendas, no voy a dar promoción porque estamos por la televisión, y gratis no. Mire, compramos así uno de esos contenedores porque mi esposa tenía unas semillas que había comprado ya hace como 1 año, pero sabe que los pastores a veces carecemos de cuestiones de tiempo para la casa. Entonces voy y la compro, llego a la casa, pongo ahí, saco un poco de esas bolsas que venden de tierra y ponemos la tierra y comienzo a leer y a veces detrás de las semillas vienen los tiempos que usted debe sembrar y entonces comencé a mirar, esta no se puede sembrar, esta tampoco se puede sembrar ahora, esta tampoco se puede sembrar ahora, pero habían como unas 3 o 4, ni sé qué sembré, pero sembré algo. Lo sembramos, los niños estaban ahí bien contentos, pusieron la tierra, se enmugraron como solamente los niños saben hacer, el papá también, estamos teniendo un buen tiempo y les dije, bueno, tenemos que regar, ¿verdad? Esto porque dice que después de 2 semanas podemos ver cómo están germinando y sí, comienzan a germinar. Así es la vida cristiana. El Señor nos ha llamado a sembrar. Y esa es la acción que tenemos que hacer el día de hoy. La primera acción que tenemos que hacer en el campo vacío es ir. Diga conmigo, ir. Si usted no va al campo vacío, usted nunca va a sembrar. ¿Cuál es su campo vacío? Alrededor suyo hay muchas personas que no conocen de Cristo.
Y usted dice, pastor, pero yo no sé compartir del evangelio, yo no sé nada. Yo no me sé ni siquiera un versículo, ni el Juan 3:16 me sé. Pero lo que usted sí sabe es que Jesús lo cambió. ¿Cuántos dicen amén? Lo que usted sí sabe es que Cristo vive. Lo que usted sí sabe es que Cristo vino, murió y resucitó y ahora le espera en el cielo y usted tiene un regalo gratuito. Pero usted y yo debemos ir al campo vacío. Es una acción, ir. Si usted no va, no va a ver el campo vacío. Y muchos creyentes no lo saben hacer. El Señor Jesús envió a sus discípulos para que fueran. Lucas capítulo 10. Yo quiero que usted mire en Lucas capítulo 10. Yo quiero que lo busque ahí, lo tenemos en la pantalla. Y vamos a ver en Lucas capítulo 10, ¿qué dice el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Cómo los envía para que vayan? Dice así la palabra del Señor. Después el Señor escogió a otros 72. No solamente eran los 12, ahora eran ¿cuántos? 72 discípulos. Y los envió ¿de cuántos? De dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. Prestemos atención porque las mismas instrucciones las podemos adoptar el día de hoy. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envió como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde lo reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Ay, esto sí les gustó, ¿no? Coman todo lo que les ofrezcan, dice aquí. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si en un pueblo se niega a recibirlos, bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día de juicio será mejor que a la perversa Sodoma, que a ese pueblo le irá mejor. Ok, ¿qué nos dice el Señor aquí que debemos hacer? Lo primero es, nos dice que no debemos perder el tiempo, sino que debemos ir. Hay personas que dicen, pero yo, pastor, yo no sé cómo ir. No pierdas el tiempo, ve. Segundo, dice que debemos identificar las personas de paz. Cuando llegamos, los envía en dos y dice que cuando toquen a las puertas, si los invitan, ahí hay una casa de paz. Hay una persona que les abrió la puerta de su casa. Deben permanecer en esa casa. Dice que no se vayan de casa en casa, sino que permanezcan ahí. Dice que no se lleven nada puesto, que sea ostentoso, sino que más bien puedan ir simplemente, que compartan el evangelio, que sanen a los enfermos. Y dice que sigan si los rechazan. Si les cierran la puerta, dice que entonces se limpien el polvo de las sandalias y que sigan a la siguiente casa. Ese es un método evangelístico que todos podemos hacer. ¿Cuántas personas conocen a alguien que no conoce de Cristo? Levante su mano, todos nosotros. Tenemos que ir y tenemos que identificar la persona de paz. ¿Quién está alrededor y cómo es que esa persona puede recibir el mensaje del evangelio? Dice que nos sentemos ahí, que compartamos el evangelio, que digamos la paz ha llegado a este lugar, que oremos por ese lugar. Si hay algún enfermo, oremos por los enfermos, que si hay alguna persona que necesita oración, vamos a permanecer ahí y el Señor se va a respaldar solo. Entonces, la acción en el campo vacío es ir. Pero vemos lo segundo aquí, el versículo 42. Vemos el testimonio.
como algunos dicen, el testirrollo. El versículo 42 dice, si tú haces, fíjese, que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Usted piensa probablemente que está hablando todavía de los niños, cuando el Señor Jesús toma al niño y lo pone en sus brazos y en sus piernas y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que venir como este niño, con esta actitud. Pero el Señor está hablando de los niños espirituales. Y tomando la ilustración de los 4 campos, vamos a hablar del campo sembrado. El segundo campo se llama ¿qué? El campo sembrado. Entonces el primer campo, usted dice arrepentir, creer. Una vez usted cree, en el campo vacío usted va, ¿verdad? Y siembra la semilla de la palabra de Dios. Todos nosotros estamos llamados a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Fíjese que no está el enseñar para obedecer antes. Primero dice, arrepiéntete y cree, y después ve, bautízate y ve y comparte. Hay personas que quieren pasar años en la iglesia antes de enseñar algo. Dicen, no, yo no puedo enseñar porque yo no conozco nada. Necesito unos 4 años sentado en la misma banca, aprendiéndome uno que otro sermón del pastor, uno que otro que me caiga bien, para poder compartir. No, la palabra del Señor dice, hay un campo vacío, la mies es mucha, los obreros son pocos, vayan, toquen a las casas, entren, digan, la paz ha llegado aquí, y cuando llegan ahí, oren por las personas en el nombre de Jesús, compartan la palabra del Señor y siembren la palabra del Señor. En el campo sembrado debemos hacer algo muy importante. ¿Qué debemos hacer aquí? Sembrar. ¿Cuál es la acción? Sembrar. Este es el verbo, sembrar. Debemos sembrar. Hay un principio que es fundamental en la vida y es el compartir la palabra del Señor. Usted y yo estamos llamados a compartir la semilla de la buena noticia de la palabra de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. Me gusta esta traducción. Dice, ¿porque es poder de Dios en qué? En acción, para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Una vez y sembramos la palabra de Dios, nosotros estamos actuando porque Cristo está en nuestro corazón y no podemos callar lo que Dios hace en nuestra vida. No podemos estar callados por 4, 5, 10 años sentados en la misma banca. Debemos ir a compartir la buena noticia del Evangelio con el campo vacío. Ay, hermana, gracias por el amén. Los demás están diciendo, pastor, ¿y ahora cómo voy a compartir? ¿Qué es lo que voy a hacer? No podemos dar algo que no somos. El ser y el hacer van de la mano. El ser y el hacer van de la mano. Usted no puede dar algo que usted no es. Hay personas que dicen, ay, pero no te ves feliz. Pues no eres feliz. Hay personas que dicen, ay, pero es que no hagas. Pues es que no lo sientes. El ser y el hacer van ¿de qué? De la mano. Y nosotros como creyentes debemos estar apasionados por sembrar la palabra de Dios. No importa en qué terreno caiga, puede ser un pedregal, puede ser lleno de espinas, puede ser un terreno que no es un terreno fructífero, pero usted y yo estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios. A veces sembramos todo menos la semilla. A veces sembramos chismes bien buenos y candentes. Ahí sí conecté con ustedes, ¿verdad? Y usted llega el lunes en la mañana y dice, ¿viste lo que le pasó a esta persona? Y usted dice, cuéntamelo todo. Y si eres cristiano, das la versión cristiana. Cuéntamelo para orar específicamente. Porque el Señor, como si Dios no supiera, ¿verdad? Pero queremos nosotros hacerle... ¡No! Sembramos la semilla de la buena noticia del Evangelio. ¿Qué tipo de mensaje estamos compartiendo? ¿Qué estamos sembrando con otras personas? Gálatas capítulo 6. Hay un principio de la siembra y la cosecha. Eso es en todo.
Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre que se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, el Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¡Wow! No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de accionar, no nos cansemos de sembrar la semilla del Evangelio. El salmista reconoció que era difícil sembrar en otros y dice lo siguiente: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. A veces es difícil sembrar, ¿no? A veces hay que arreglar el terreno, hay que quebrar a veces el terreno. Hay veces que los corazones son tan duros y usted siembra, pero dice la Escritura que no cesemos de sembrar la semilla del Evangelio, que no nos detengamos de sembrar la semilla del Evangelio, porque es poder de Dios para cambiarnos. Sin embargo, hay algo más en este pasaje, y es lo siguiente: el pecado. Del versículo 43 al versículo 48 nos habla de esta ilustración del cuerpo. Dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Más adelante dice: si tu pie te hace pecar, córtatelo. Dice: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y uno dice: ¿pero qué es eso? En el campo que tenemos ahora es otro campo que se llama el campo de la nueva vida, de la vida nueva. Ya hemos conocido de Cristo y ahora tenemos una vida nueva. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas, pero deténgase un rato, porque usted sigue batallando con cosas del pasado. Usted sigue batallando con pensamientos negativos. Usted sigue batallando con paradigmas antiguos. Usted sigue batallando con el abuso de chiquito, de chiquita. Usted sigue batallando con las palabras que le dijeron. Y usted dice: ¿cómo es que yo tengo una vida nueva? Dice que nacemos del Espíritu de nuevo, que tenemos una vida espiritual de nuevo. Alguien nos predica del Evangelio, alguien nos comparte del Evangelio. El hermano Alanis me dijo en la oficina que vino su tía de Monterrey quien le compartió el Evangelio. Alguien sembró en el hermano y ahora tiene una vida nueva. Alguien sembró en usted y usted tiene una vida nueva. Alguien sembró en mí y me llevó al camino del Señor y ahora yo tengo la vida nueva en el Espíritu Santo, porque el poder del Evangelio llegó a mi corazón y a mi vida. Sin embargo, en ese campo de la vida nueva tenemos que ir creciendo en un proceso que se llama santificación. Eso no significa que es de la noche a la mañana que usted va a cambiar. Algunos profesan a Cristo y dicen: ya voy a cambiar. Y el día de mañana siguen igual. Porque es un proceso de santificación. Según a los Corintios 5:17 dice eso. Esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Pero verdaderamente ha comenzado una vida nueva? ¿O usted sigue batallando con eso? Y aquí vemos otra acción. Fíjese, la otra acción que vemos en este campo de la vida nueva es crecer. Diga conmigo, crecer. Y ahí está la diferencia. Hay algunos creyentes que crecen rápido y hay otros creyentes que nunca crecieron. Se quedaron revejidos, diminutos, chiquitos, chaparros espirituales, porque no quieren crecer. ¿Sabe por qué no quieren crecer? Porque el pecado que nos asedia necesitamos quitárnoslo. Ahora, cuando el Señor Jesús dice: quítate el brazo, córtatelo, quítate el pie, córtatelo, sácate el ojo, sácatelo. ¿Se imagina usted? Ya estuviéramos mancos, cojos,
ciegos y de todo, porque no podríamos vivir. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, debemos tomar una acción de renunciar y quitar el pecado que nos asedia diariamente. ¿Cuántos se vistieron temprano en la mañana? Ninguno veo aquí desnudo, ¿verdad? El creyente se viste de las cosas espirituales o se viste de acuerdo a su carne todos los días. Y la palabra de Dios dice, quítatelo. Hay una acción. Quítate el pecado que te asedia. Quítate esa situación que está pasando todos los días. Hay que quitarte eso. El Señor ya lo quitó. No me diga usted a mí, posicionalmente en Cristo, claro, somos justificados por gracia. Predicamos tanto del evangelio de la gracia que le hemos convertido en un evangelio sin obediencia. Porque el evangelio de la gracia va pegado a la obediencia. Lo prediqué el miércoles. Si usted no viene el miércoles, venga el miércoles, porque también hay palabra de Dios. Paréntesis cerrado. El evangelio de la gracia va pegado a la obediencia también. Claro, comienza por gracia, pero hay que obedecer. Para poder obedecer yo tengo que crecer, y para poder crecer yo tengo que actuar. Y hay cosas que tengo que quitar de mi vida diariamente para que el poder del Espíritu Santo de Dios obre en mí. Si usted no obra de su propia manera y no saca esas cosas, si usted no renuncia a esas cosas, está imposibilitando el poder grande de Dios en usted, porque usted no le está dejando obrar. Y por eso vemos cristianos revejidos y chiquitos todo el tiempo. Los niños van creciendo. Cada vez los veo crecer, mi hija está más grande. Y los padres siempre dicen, yo quisiera que mi hijo no creciera, que se quede chiquito, que se quede chiquito. Va a crecer y después va a crecer y se le va a ir, se va a casar. Y usted va a quedarse, se casó vivo, no sé. Ya, se fue, goodbye. El creyente debe crecer. No hay manera de que un creyente esté enano, porque el creyente verdadero crece. Ahora, si usted no cree en crecer, mírese al espejo. Usted ha crecido en años, ya no es el mismo, la misma. Todo va cambiando. El creyente verdadero tiene que crecer. Y ese es el meollo del asunto. Hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero no crecen. Y yo digo, probablemente le han sembrado, pero no han nacido de nuevo. Esa es la diferencia. No todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. 51% de las personas no saben qué es la Gran Comisión en los Estados Unidos. Un 28% de las personas que conocen qué es la Gran Comisión están confundidos qué es la Gran Comisión en Estados Unidos. Quiere decir que nada más alrededor de un 20% saben qué es la Gran Comisión, y de ellos nada más un 8% hacen algo con la Gran Comisión. Son estadísticas de Barna, así que no son mías. Mis queridos hermanos, debemos sembrar la palabra de Dios y debemos crecer espiritualmente. Pero no nos quedamos ahí. El crecimiento, viene una tarea. La tarea es la siguiente, que nos muestra el siguiente campo. Y este es el campo bonito. El campo de la cosecha. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros no nos gusta la cosecha? A todos. ¿A cuántos les gusta plantar algo y comer de lo que plantaron? Levante la mano. Invítenme, no me han invitado. Usted plantó algo y usted se lo comió y le supo sabroso porque usted le echó agua. Ahí yo tenía otro versículo, no lo leí por cuestión de tiempo. Dice, yo sembré Apolos, y ahí dice la regó en esta traducción, pero no es mexicano, hermano, regó con el agua, ¿verdad? A veces lo hacemos así en la vida cristiana. Alguien sembró y otro la riega con el testimonio. No. Debemos cuidar esa semilla de la palabra de Dios. Y el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Claro que el crecimiento lo da Dios. Pero hay el campo de la cosecha. El versículo 50 dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Este campo es el campo de la cosecha.
Y en 1 Corintios, ahí como les dije, la palabra de Dios nos dice que el crecimiento lo da el Señor. ¿Alguien le compartió a usted el Evangelio? Usted le puede compartir a alguien del Evangelio y esa persona puede compartirle a alguien y usted no sabe qué va a hacer esa persona con esa semilla de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Amén. Ese no es trabajo mío ni suyo, es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la acción aquí? La acción es la multiplicación. En el campo de la cosecha debemos multiplicarnos. No es posible que siempre seamos los mismos, alrededor de los mismos y en las mismas. El creyente debe multiplicarse. Diga conmigo, multiplicarse. Debemos multiplicarnos en otros discípulos. Y la pregunta el día de hoy es, ¿a quién le compartes tu fe y quién es tu discípulo? ¿Quién es la persona que has traído a los pies de Cristo? ¿Y quién es esa persona que tú puedes enseñarle las Escrituras para que obedezca? Porque la acción del día de hoy es multiplicación. El versículo 49 dice que cada creyente va a ser probado. El versículo 49 dice, pues cada uno será probado ¿con qué? Con fuego. ¿Cuántos de ustedes quieren ser probados con fuego? Ninguno, ¿no? Pero déjeme decirle las noticias, va a ser probado con fuego. A nadie le gusta eso. Pero todos seremos probados, pasados por el ¿qué? Por el fuego para ver si es verdad que somos lo que decimos ser. Si somos creyentes verdaderos, tenemos que pasar por el fuego. Que nuestras acciones sean acciones que ejemplifican una vida de santidad, una vida del Señor, una vida que muestra que Cristo vive en nosotros y debemos multiplicarnos de esa manera. Y en medio de todo esto pasa algo especial, y es que en medio de todo esto, cuando usted y yo como iglesia hacemos esto, entonces aquí en medio de los 4 campos, hay una formación de líderes. Hay una formación de líderes. Es decir, usted va al campo vacío, va de 2 en 2, usted va a sembrar la semilla de la palabra de Dios, después esa semilla viene a su vida y usted nace de nuevo y va creciendo espiritualmente y llega el momento donde usted se multiplica en la cosecha. La pregunta del día de hoy es muy simple, pero muy simple. Dios está obrando en nuestros corazones. Dios está haciendo cosas lindas en su vida. Si tuviéramos tiempo para compartir los testimonios que hay aquí, no acabaríamos el día de hoy. Pero si usted y yo podemos compartir ese testimonio con otra persona, va a ser de mucha bendición. Y muchos pueden conocer de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso?